Hola, en este video vamos a hablar de tensión eléctrica. En primer lugar vamos a pensar un poco en la noción que teníamos de corriente eléctrica. Si yo te digo que tenés una barra de metal, vamos a suponer que es de hierro y que tiene esta pinta. Vamos a cambiarle de color porque si no, no se ve. Y vamos a suponer que la caliento con fuego en este extremo. Acá le pongo fuego bien fuerte y la dejo un rato. Si bien este extremo va a estar frío o a temperatura ambiente, frío le voy a llamar a temperatura ambiente, cuando yo aplique calor en este extremo, se van a empezar a agitar los electrones y el calor se va a conducir desde acá hasta acá. Y ahora todo va a estar caliente. Si yo quito la fuente de calor, podría decir que todo va a ser una pieza caliente. Pero ¿qué pasa? Eso va a estar en contacto con el medio, entonces ese calor se va a empezar a disipar y de a poquito se va a empezar a enfriar cada vez más y más y más y más, hasta que llega un momento en el que voy a tener la misma temperatura en el ambiente que en la barra. O sea, esa conducción de calor se va a terminar cuando la diferencia de temperaturas entre la barra y el ambiente sea cero. Entonces ese calor se va a conducir siempre que haya una diferencia de temperaturas. Es decir, siempre que una parte caliente esté en contacto con una parte más fría, y esa parte caliente, si es un material que conduce el calor, va a ir produciendo transferencia de calor hasta que los dos extremos o estos dos puntos de diferentes temperaturas tengan exactamente la misma temperatura. Una vez que tienen la misma temperatura, se terminó el movimiento, está todo quietito y en nuestro ejemplo la barra está fría o caliente. Y como habíamos visto con la corriente eléctrica pasa algo similar. Si yo tengo un cable como este, que es un cable, bueno, en este caso es un cable USB, pero dentro de esto hay 5 cablecitos que son conductores de la corriente eléctrica, y si yo lo tengo así desconectado, por acá no está circulando ninguna corriente. O sea, la corriente que circula por este cable es igual a 0 amperes. Recordad que la corriente se mide en amperes. Ahora, ¿cómo hago para que circule corriente por este cable? Recordad que lo que se mueve en un átomo puede llegar a ser la parte externa, la parte de electrones más externa, la capa de electrones más externa. Entonces, y voy a simplificar un poco mi cable, voy a agarrar un cable que tenga un solo conductor. Acá estoy de vuelta. Por ejemplo, este cablecito que tengo acá que estoy cortando es un conductor de cobre, no sé si se llega a ver. Obviamente esto de afuera no es cobre, esto es PVC, que es un aislante. Pero si yo lo pelo, acá en el próximo video te voy a mostrar cómo pelar y cortar cables para que vayas practicando. Fíjate, en su interior tiene cobre. ¿Sí? El cobre, que es esto de adentro, es un material conductor y el PVC es un material aislante. Bueno, entonces voy a pelar también el otro extremo. Y tengo este cablecito. Bueno, por este cablecito no está circulando ninguna corriente. ¿Cómo hago para que circule una corriente por acá? Lo que tendría que hacer es generar un desequilibrio entre esta punta y esta punta. Y con un desequilibrio me refiero a tener más potencial eléctrico acá y menos potencial eléctrico acá. Es decir, que de este lado me sobran electrones y que de este lado me falten electrones. Recordá que en el video anterior, para que exista una corriente eléctrica, lo que hice fue quitar un electroncito y eso generó todo ese movimiento, toda esa corriente eléctrica. En este caso voy a requerir lo mismo, es decir, que me sobren electrones acá y que me falten electrones acá. Entonces los electrones que faltan de este lado van a combinarse con los que sobran de este lado a través del material conductor. Entonces sí o sí, para que exista corriente eléctrica necesito tener, además de un medio por el que pueda circular, una diferencia de potencial eléctrico. Y me refiero por potencial eléctrico a esta energía que está en los materiales que pueden estar cargados con más o menos electrones. Vamos a ilustrarlo un poco con un dibujo para que lo entiendas mejor. Si tenés tu material conductor, o sea acá tu cable de cobre, para que circule una corriente eléctrica, es decir, para que existan esos electroncitos saltando de átomo en átomo, y ya te voy a empezar a meter un poco de notación. La corriente eléctrica la simbolizamos con la letra I. Para que circule una corriente eléctrica I, necesito de este lado conectar ese cable de cobre a un material cargado positivamente. ¿A qué me refiero con que esté cargado positivamente? A que a ese material le van a faltar electrones. O sea, van a ser, o mejor dicho, va a ser un material formado por un montón de iones positivos. Un montón de iones positivos, es decir, átomos a los que les falta un electrón. Y del otro lado voy a conectar ese material a otro material diferente al que le van a sobrar electrones. Es decir, ese material va a estar formado por iones negativos. Para simplificar el dibujo, no te voy a dibujar todos los átomos con todas sus órbitas y todos sus núcleos, y solamente te voy a dibujar lo siguiente. Te voy a decir que acá tengo electrones, estos puntitos van a ser electrones, que en realidad cada uno de estos electrones está simbolizando un átomo con su núcleo. Por ejemplo, acá dibujé un átomo con 3 protones y solamente 2 electrones, así que le voy a poner 2 electrones más.
Es decir, fíjate, este átomo tiene 3 protones y 4 electrones. Este es un material que no existe, te lo estoy inventando para que se entienda, pero cada uno de estos puntitos va a estar simbolizando algo parecido a eso. Yo no te hago todo el dibujo para que se entienda mejor, pero básicamente va a ser un átomo al que le sobra un electrón, ¿sí? Ves que acá tenés 3 positivos y 4 negativos. Acordate que ese electrón, mejor dicho, ese átomo va a tratar de estabilizarse, de meterle ese electrón que le sobra a otro material apenas pueda para que quede neutro de vuelta, para que quede con 3 protones y 3 electrones. Bueno, entonces, no quiero ser tan pesado repitiendo, pero acordate, cada puntito de estos simboliza un átomo al que le sobra un electrón, es decir, un ion negativo. ¿Qué tengo del otro lado? Iones positivos, o sea, los voy a simbolizar como estos cuadraditos que son cargas positivas, y cada uno de esos cuadraditos va a estar simbolizando un átomo como el que te dibujo a continuación. Fíjate, este tiene en su núcleo 3 protones, pero va a tener solamente 2 electrones, es decir, va a tener una carga más positiva porque va a tener 3 cargas positivas y 2 cargas negativas. Es decir, este átomo que te estoy dibujando acá, ¿qué va a querer hacer? Va a querer atraer un electrón para quedar de vuelta estable. Entonces podemos decir que de este lado, el potencial del lado derecho, el potencial eléctrico va a ser negativo. ¿Por qué va a ser un potencial negativo? Porque me sobran electrones. Y de este lado voy a tener un potencial más positivo, porque me faltan electrones. Entonces, al tener esta diferencia de potenciales entre este material, y al estarlos conectando con este material, que es un material conductor, lo que va a pasar es que todos estos átomos que son estables, todos los átomos del cobre son estables porque tienen, acordate, 29 protones y 29 electrones, están en equilibrio, van a hacer lo siguiente, van a través de esta diferencia de potencial, o mejor dicho, a causa de esta diferencia de potencial, estas cargas positivas van a atraer, van a chupar electrones a través de este material. O sea, esta carga que estoy dibujando acá va a hacer fuerza para atraer electrones. Entonces, este electrón que está acá va a ir saltando de átomo en átomo, hasta combinarse con esta carga positiva que estaba acá. Entonces va a desaparecer del lado derecho y se va a combinar con una carga positiva. Esta carga negativa que está acá va a ser lo mismo, va a saltar de átomo en átomo del cobre hasta combinarse con esta carga positiva. Esto que estoy dibujando, este salto de electrones, es lo que conocemos como corriente eléctrica. O sea, en este momento está circulando una corriente eléctrica. Y eso va a seguir pasando de la siguiente manera, como te estoy dibujando. Cada electrón se va a combinar con cada huequito, o sea, con cada carga positiva, hasta que ocurra lo que te estoy por mostrar a continuación. Fíjate lo que pasó ahí. Todos los electrones que sobraban de este lado, o sea, acá había electrones libres, y todos esos electrones desaparecieron, o sea que se combinaron con estos huequitos que había acá, que eran átomos a los que le faltaban electrones. Es decir, ya no hay más diferencia de potenciales. Ahora la diferencia de potencial es 0. Como no hay diferencia de potenciales, ya no tengo más un potencial negativo y un potencial positivo. No tengo diferencia de potencial. No va a haber más corriente. La corriente va a ser de 0 amperes. Dejó de circular la corriente. Entonces, la corriente circula porque tengo esa diferencia de potencial. Entonces, mientras más diferencia de potencial tenga entre esos dos materiales que están conectados a estos dos extremos de un material conductor, más grande va a ser la corriente que circule por acá. Ahora, antes de saber de dónde podemos sacar esa diferencia de potencial, vamos a ponerle un nombre y una unidad para poder medirla. Esa diferencia de potencial eléctrico entre esos dos materiales, que son dos puntos físicos, dos puntos del espacio, va a recibir el nombre de tensión. Tensión que va con S. No quiero ver que la escriba con C. Tensión va con S. Bueno, tensión eléctrica le llamamos entonces a la diferencia de potencial entre dos puntos. Y podemos decir también que es la fuerza que impulsa a los electrones. Esta es una definición un poco más informal. Y cuando estés en física hablando de energía potencial, energía cinética, trabajo, le vas a poder dar una definición un poco más formal y un poco más rigurosa a esto. Pero por el momento en el taller de electricidad nos alcanza con que puedas definir a la tensión como la diferencia de potencial eléctrico que hay entre dos puntos y que sepas que es la fuerza que ayuda a impulsar esos electrones. Si vos no tenés tensión, no vas a tener corriente. La tensión es la causa de la corriente.
Y así como la corriente se medía en amperes y como cuando vos te pesás medís ese peso en kilos, o como cuando vos te medís esa altura en metros o centímetros, la tensión se mide en una unidad que llamamos volts o voltios. Se mide en voltios, que seguramente viste en un montón de lugares el voltio. La tensión que tenemos en un tomacorrientes de casa es de 220 voltios o volts. La tensión que hay en una pila es de 1,5 volts. La tensión de la batería de un auto es de 12 volts. Estas baterías que vemos acá tienen una tensión de 9 voltios. Bueno, el cargador de tu celular te da una tensión de 5 voltios. En fin, cuando hables de voltios vas a estar hablando de diferencia de potencial. Y siempre fíjate que esa fuente de tensión que te nombré, que puede ser el cargador de tu celular, el enchufe, una pila, una batería, la batería de un auto, siempre va a tener por lo menos 2 contactos. Y digo por lo menos porque, por ejemplo, si vos mirás el cargador de tu celular va a tener 4 cablecitos. Bueno, de esos 4 cablecitos, solamente 2 son la fuente de tensión. Uno es el positivo y el otro es el negativo. Entonces, una forma alternativa de llamar la tensión es decirle voltaje. Cuando hablamos de tensión o de voltaje, estamos hablando de lo mismo. Desde mi punto de vista es más correcto decirle tensión, pero bueno, le puedes decir voltaje si querés. No hay problema. Y acá te estoy mostrando distintas fuentes de tensión. ¿Qué es una fuente de tensión? Es un elemento que te va a permitir generar esta diferencia potencial. Y sí o sí las fuentes de tensión, que ya vamos a ver que hay distintos tipos, incluso algunas pueden ser peligrosas para el cuerpo humano, tienen sí o sí un polo positivo y un polo negativo. Es decir, si vos tocas un extremo de tu conductor, este con el lado positivo y este con el lado negativo, por ese conductor, por este cablecito en este ejemplo, se va a estar produciendo una corriente eléctrica. Es decir, si yo conecto mi cablecito desde acá hasta acá, por ese cable se va a producir una corriente eléctrica. Acá vemos esta fuente de tensión, que es esta pila que tiene una tensión de 1,5 volts. Acá tengo otra batería y vemos que tiene estos 2 contactos. Tiene el lado positivo por acá y el lado negativo por acá. ¿Sabés qué tensión tiene esta batería? Bueno, siempre que leas las etiquetas vas a obtener este tipo de información, pero en este caso, te la voy a decir yo, la tensión es de 9 volts. Esta pila es la que se usa en relojes, en computadoras, bueno, hay distintos elementos que utilizan estas pilas que se llaman CR2032. Y acá, toda esta cara es el polo positivo y toda la cara que está abajo, por este lado, es el polo negativo. Entonces, para establecer una corriente entre los 2 extremos de esta batería tenés que conectar un cable desde acá abajo hasta acá arriba. Esto que está acá es una batería de auto y también no llego a ver las marcas, pero bueno, creo que este es el polo positivo y este es el polo negativo. O sea, este material ahí metálico que ves ahí son los bornes entre los que vos vas a conectar tu carga. Y esto que está acá es un tomacorriente de casa. Por las dudas, acá, hasta que no veas la clase de corriente alterna, no enchufes nada. Y te diría que ninguno de los experimentos que voy a mostrarte acá los hagas en casa hasta que no nos veamos en el taller y hasta que no conozcas a la perfección las reglas de seguridad, porque es peligroso trabajar con este nivel de tensiones. Entonces, bueno, estos 2 extremos son los equivalentes al positivo y al negativo, pero acá no tenemos positivo y negativo. Acá el positivo y el negativo van variando muchas veces a lo largo del tiempo. Es algo más complejo, pero en principio te puedo decir que estos 2 conectores son los que te van a dar la tensión para trabajar. Este que está acá es una puesta a tierra, que es donde se conecta un conductor que va a mejorar la seguridad de tu instalación. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Y acá, en este tipo de fuentes de tensión, tenés que tener cuidado, como ya sabes desde chiquito, porque esto puede ser letal. Acá metes la mano y puede llegar a ser lo último que hagas. Entonces, síntesis de este video: la tensión es la diferencia de potencial eléctrico entre 2 puntos y pensá que es una fuerza que ayuda a impulsar a los electrones. La tensión es la causa de la corriente. Sin tensión no hay corriente. ¿Cuál es la unidad de medida que utilizamos para medir la tensión? Los voltios. Y de esa unidad de medida surge una forma alternativa de llamar la tensión, que es voltaje. Si vos decís tensión o voltaje, es lo mismo. ¿Qué fuentes de tensión existen? O sea, ¿de dónde puedo sacar tensión? No voy a la ferretería y le digo al ferretero, dame 1 kilo de electrones o dame una tonelada de tensión. No, dame 6 voltios. Te va a quedar mirando como diciendo, este tipo está loco. La tensión se saca de fuentes de tensión como, por ejemplo, pilas, baterías o los tomacorrientes de casa, que en pocas palabras lo que hacen es ofrecernos 2 materiales que están cargados positivamente y negativamente. Es decir, de este lado voy a tener un montón de electrones libres, como te mostré en la ilustración del principio del video. Voy a tener un montón de electrones libres, o sea, de iones negativos. Y de este lado voy a tener un montón de
iones positivos, o sea, materiales a los que les va a faltar un electrón. Entonces, cuando vos conectes un conductor o alguna carga, que ya vamos a ver que hay distintos tipos de carga, lo que va a pasar es que estos electrones libres van a viajar por la batería o por la pila o por la fuente de tensión que sea, hasta combinarse con todos los huequitos que hay ahí, con todos los iones positivos que hay ahí. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo vamos a ver en otro video, pero te puedo adelantar que en las pilas la forma de generar ese desequilibrio es a través de procesos químicos. O sea, vos le haces algo a un material y ese material va a perder electrones o le van a sobrar electrones. Lo vas a ionizar al material. Por ejemplo, si metes un tenedor en un limón y chupas la punta y todo eso, bueno, puedes buscar videos en YouTube que hay fuentes de tensión caseras y básicamente lo que hacen es esto. Creo que con esto es suficiente, ya tenés bastante información, así que en el próximo video vamos a hablar de cargas eléctricas y de resistencia eléctrica.